Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Enrique Sánchez Valencia. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y a continuación les voy a presentar algunos de los aspectos más importantes planteados por Delfín Ignacio Gobeso en su texto titulado ¿Qué es el multiculturalismo? Antes de hacer la aclaración conceptual sobre este paradigma, y mostrar sus limitaciones y potencialidades, el autor, Delfín Grueso, presenta algunos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, aspectos como las luchas que bien pueden llamarse liberales contra la discriminación de los individuos en razón de su color de piel, creencias religiosas, origen nacional y pertenencia étnica en el seno de sociedades en proceso de liberación pueden identificarse con el concepto de multiculturalismo. En segundo lugar, y tomando distancia frente a lo anterior, las luchas de las identidades colectivas, sean estos pueblos, etnias o confesiones, que no luchan por un trato igualitariamente liberal en sus miembros o hacia sus miembros, sino por un reconocimiento a su colectividad a partir de la diferencia. Mientras estos dos tipos de lucha enfocan sus objetivos a reformas políticas y legales, hay un tercer tipo de lucha que ubica sus objetivos en un plano más simbólico y cultural, en el terreno del canon educativo, de los patrones culturales en pro de cierto reconocimiento a cierto acervo cultural, usualmente estigmatizado, ridiculizado, desconocido o simplemente en vía de desaparecer. Por otra parte, aunque el nicho básico del paradigma es nuevo, el autor plantea que sus problemas no lo son tanto y es bueno tener en cuenta lo que cambia con la apropiación de los viejos problemas desde el nuevo lenguaje. Ahora sí, adentrándose a lo que nos interesa, el autor comienza por tomar en consideración la afirmación de Gerd Bauman, según la cual, eh, entre comillas, el enigma multicultural es americano en sus orígenes, pero los intentos más variados de afrontarlo los encontramos en Europa. Dicho en otras palabras, ese origen del multiculturalismo se puede decir que surge en la lucha por los derechos civiles en la década de los años 60 y que tomaban la forma de una lucha por una democracia entre culturas, aunando a la lucha del movimiento negro la denuncia del brutal exterminio de los pueblos indígenas y la lucha de los latinos por un mejor trato, combinando reivindicaciones laborales con formas de resistencia cultural. Entonces, se puede decir que el multiculturalismo surge como una variedad de movimientos o agrupaciones sociales que se oponen a la discriminación, subyugación, restricciones y demás abusos producto de, puede decirse, de la indiferencia e insensibilidad de otras personas. Ello explicaría, por otro lado, plantea el autor, por qué Lawrence Bloom tiende a identificar el multiculturalismo con la oposición al racismo o un ideal de justicia racial, aunque reconoce que las dos cosas no equivalen a lo mismo. Y la razón para esto es el vínculo o lazo que hay entre dichos grupos que se estructuran como distintas culturas y la historia racial de los Estados Unidos. Sin embargo, como bien lo nota el mismo Bloom, grupos y formas de discriminación como el género, la edad y la orientación sexual son también considerados dentro del ámbito del multiculturalismo. A ello han contribuido lo que en la vida académica norteamericana se llaman estudios culturales, plantea el autor,
y aquellos que recogen reivindicaciones de género y de orientación sexual. Por eso, no es de extrañar que una filósofa como Nancy Fraser asocie el multiculturalismo con las soluciones afirmativas contra la homofobia. Por otro lado, tenemos dos de los filósofos que abordan el multiculturalismo, podría decirse, un poco más a fondo. Con relación a ello, el autor plantea que en el mundo académico el tema del multiculturalismo aparece ligado a dos filósofos que plantean dicho tema de forma distinta. Por un lado, Charles Taylor, quien tiende a identificar el multiculturalismo como con la política del reconocimiento. Y por otro, Will Killingham, quien desde una perspectiva liberal ha tratado de responder a las demandas de las minorías nacionales y étnicas a través de una propuesta de ciudadanía multicultural. Mientras Taylor enfatiza más en el problema de las actitudes y las relaciones entre culturas, moviéndose más en el plano de lo simbólico y de las representaciones, plantea el autor que Kinkla tiende a ubicarse en el territorio y desde allí los derechos de los nativos, de las minorías que se mueven por todo el territorio y de la cultura que para unas representa la tierra y para otras los hábitos, la cocina, la memoria, etc. Como hegeliano, eh, Taylor piensa más en los procesos horizontales de lucha por el reconocimiento y logro de las identidades. Y como liberal, Killingham prioriza la preocupación por la gobernabilidad y los ordenamientos jurídico-políticos. Pero para ellos el problema no incluye a homosexuales, minusválidos ni mujeres, según Delfín Grueso. Ahora bien, tenemos lo que es el multiculturalismo en Europa. Entonces, con relación a ello, se plantea que en Europa el multiculturalismo pasó rápidamente a articular el problema social y político de las minorías, especialmente las de inmigrantes, y fácilmente llegó a incorporar las demandas de la ciudadanía plena, de trabajo y de renta mínima, que más bien pertenecen a la agenda política de la justicia redistributiva y de la teoría de la participación política. Continuando tenemos lo que es el multiculturalismo en América Latina. Entonces, aquí lo que el autor nos plantea es que en América Latina se ha alimentado eh, de tópicos como la vieja cuestión de las fusiones y separaciones étnicas, de que se ocuparon pensadores como Sarmiento en Argentina o Vasconcelos en México, pasando por el problema de lo indígena, problema político por excelencia en países como Perú, Ecuador, Guatemala y México, entre otros, al problema de las identidades negras y de la herencia afro en Cuba, Brasil y otros países. Por otro lado, en Colombia, las luchas indígenas por la recuperación de tierra y el problema de las identidades negras, así como las demandas por un trato más justo por parte del Estado hacia las confesiones religiosas minoritarias, han encontrado eco en el multiculturalismo, especialmente a partir de la reforma constitucional de 1991. Ahora circulan nuevos argumentos políticos y nuevas exigencias morales, pero no está claro, eh, plantea el autor, que si se debe traducir en un reduccionismo esencialista, en una nueva forma de integración,
en un federalismo territorial o en una democracia entre culturas. Lo que se ve entonces es que el multiculturalismo ha terminado por adaptarse a cada contexto, en unas partes haciéndose eco de las demandas hechas por los pueblos nativos contra la cultura invasora y hegemónica, entre otras partes, preguntándose por los fundamentos de las culturas nacionales, entre otras también abogando por las minorías inmigrantes e incluso allí donde imperan las hegemonías confesionales, abogando por las minorías religiosas. Bueno, ahora tenemos lo que es parte del aporte de Gerd Bauman. Entonces, Delfín Grueso expresa que razón parece tener Gerd Bauman al observar que el multiculturalismo se mueve dentro de una área demarcada por tres vértices. El primero es el Estado-nación con su mito de la soberanía y con la creencia romántica de que una etnia o cultura conquistaba su libertad cuando se convertía en nación. El segundo es el concepto de que la etnicidad es lo mismo que la identidad cultural, haciendo descender las identidades actuales de la sangre de los antepasados. El tercer polo es la región que suena a sus creyentes como absoluta y como traducción de otras formas de conflicto que se vuelven entonces relativas. El multiculturalismo, pues, parece no estar centrado tanto en las diferencias de género, ni de orientación sexual, ni en las minorías de inmigrantes y sus problemas sociales. Parece estar más centrado para Delfín Grueso en las minorías étnicas, las identidades nacionales y las confesiones religiosas, y en ellas solo en la medida en que toque el problema cultural. Y el problema cultural de que trata el multiculturalismo es el de la diversidad o pluralismo. Ya esto expresa el autor, permite hacer una importante distinción entre la diversidad como la ve el multiculturalismo y como la mira el liberalismo. Entonces, eh, el pluralismo liberal es la enunciación de que hay más de un modelo de vida y más de un sistema de valores y que todos los seres humanos tienen derecho a escoger el que deseen y por ende seguirlo. En cambio, en el liberalismo la diversidad se privatiza y se reduce a un problema de decisiones individuales. El multiculturalismo, por el contrario, dice el autor, no ve la diversidad cultural como un problema de decisiones individuales y menos como algo a ser privatizado. No se trata de individuos que escogen valores y forma de vida, sino de pueblos que ya tienen valores y formas de vida. El multiculturalismo comienza eh, por constatar ese hecho. Por último, tenemos al autor León Olivet, filósofo mexicano, que distingue entre multiculturalidad y multiculturalismo normativo. La multiculturalidad es la realidad de que existen muchas culturas en el seno de una misma sociedad. Se dice descriptivamente eh, que hay sociedades multiculturales, pero no se avanza a una prescripción ética o política. Pero mientras la multiculturalidad simplemente describe el hecho
El multiculturalismo normativo trata de sacar de él consecuencias éticas o políticas. Trata de normativizar, prescribe modelos de sociedad y a veces cae en un esencialismo étnico y cultural que es bastante peligroso, porque en lugar de un trato justo entre las culturas, en lugar de una relación política entre ellas, propugna el aislamiento, la separabilidad, la pureza de las etnias, cierta apología a las culturas puras o lo que llama a ver más un ecologismo cultural. Ese multiculturalismo le cierra la puerta a la interculturalidad, es decir, al diálogo entre las culturas, que es una salida a las muchas injusticias denunciadas por el multiculturalismo. Una interculturalidad que no sea desventajosa para los pueblos que tradicionalmente han sufrido una indebida aculturación o invisibilización y marginamiento cultural. Expresa el autor que el multiculturalismo sirve como un antídoto a la demanda de que todo el mundo se asimile a la cultura blanca europea, pero el interculturalismo es un término mejor para describir la porosidad de las culturas. El interculturalismo, como lo entiende Grueso, plantea el asunto de cómo ocurre la comunicación entre culturas inconmensurables. Si el culturalismo basado en cierto modelo herderiano, herderiano se arriesga a dar la impresión de que las culturas son unidades discretas, autónomas, incluso relativamente estáticas. Entonces, el interculturalismo, con su sentido de que las culturas cambian en gran medida cuando ellas interactúan con las culturas vecinas, viene a corregir ese error. De esa manera, entonces, la interculturalidad vendría a ser un modelo dinámico y el multiculturalismo un modelo, por decirlo así, plantea el autor, peligrosamente estático. Lo estático y lo peligroso sería defender la separabilidad, el hecho de la diferencia, cayendo en un esencialismo, pero también sería peligroso defender cualquier tipo de interculturalidad. Eh, Termina el autor del texto diciendo que finalmente usos bastante polémicos del multiculturalismo, o mejor, adecuaciones de este al nuevo orden mundial, a las exigencias del capitalismo, se han dado mucho en la contemporaneidad. Ya se trata en este caso de una inaceptable perversión. Eh, Martin Beck Matutic ha identificado un multiculturalismo lúdico, un multiculturalismo corporativo y un multiculturalismo imperialista.